Buenos días, bienvenidos al estudio de la Parashá en este Shabbat. Le damos la bienvenida a los que están en línea en este momento en España, en México, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Honduras, Colombia. Les damos la bienvenida y un bendecido Shabbat. Bienvenido, Moré Heriberto. Muchas gracias. Shabbat Shalom, hermanos. En este discurso de Moshe, en el libro de Devarim, existen diversas parashot que tienen muchísimos mandamientos, muchísimas misbot. Este es uno de los casos típicos de este libro. Algunas frases se dan simplemente como una sentencia y en otras se explica algo. Aunque yo no tenía como la inquietud de hablar de algo que está acá, lo voy a hacer porque me parece que es muy pertinente para nuestro día a día. Bien. En el capítulo 21, versículo 15, dice lo siguiente: si un hombre tuviere dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y de ambas tuviere sendos hijos, y el primogénito fuere de la mujer odiada, en el momento de asignar la herencia no podrá declarar heredero privilegiado al hijo de la mujer amada, sino al otro. Reconocerá la primogenitura del hijo de la mujer aborrecida, dándole porción doble de la herencia, porque fue el principio de su vigor masculino y por ende tiene derecho al privilegio. Muy bien. No en pocos escenarios este texto, 15 al 17, ha causado ciertas polémicas. Polémicas, digo yo, entre las personas que no trazan la Torah correctamente, porque dicen, este es un caso en el cual la Torah permite la poligamia. Si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, o sea que uno puede tener varias mujeres y amar a una y aborrecer a otra. De hecho, ahí no hay ninguna negación de nada. En el momento de asignar la herencia, en fin. Bueno, ¿cuál es el tema? Y me gusta volver sobre esto una vez más. En la Brit Hadashah, Yeshua nos dice algunas cosas cuando se habla de que varios esposos, etcétera. Ustedes ya lo conocen. Pero en este caso, el Eterno está legislando para favorecer al primogénito real, no al que el hombre quiera asignar su primogenitura, sino al primogénito real. ¿Qué significa esto? Que si el hijo de la que es aborrecida es el primogénito, pues es el primogénito y él tiene todos los derechos. Pero ¿por qué se hace esto? Es como cuando el Eterno legisla, eso lo vimos hace algún tiempo, para el rey dice que no tenga muchas esposas. Otro caso en el que la Torah acepta la poligamia. No, así no es. El problema es el ser humano. El problema es el hombre, el problema es la mujer. ¿Por qué? Porque otra vez hacemos hincapié en lo que dice Breshit, capítulo 2, versículo 24, donde dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No sus mujeres, sino su mujer. Y serán una sola carne. El tema es que uno revisando, porque uno dice, bueno, pero es que debe tener alguna explicación adicional. Bueno, como anteriormente también hice la aclaración, al revisar la distribución demográfica en el mundo, uno ve que hay países donde posiblemente hay más mujeres que hombres y en otros más hombres que mujeres, pero no más mujeres que hombres no significa que haya 8 mujeres para cada hombre o 7 mujeres, no, por cada 1000 hombres hay 1100 mujeres y en otros países hay 1000 mujeres y hay 980 y pico de hombres. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que quiero decir? Si nosotros juntamos
la distribución demográfica de todos los países del mundo, encontramos que la proporción es básicamente de 1 a 1, o sea, es un hombre para una mujer y viceversa. Cuando el Eterno dice, si un hombre tiene una mujer amada y la otra aborrecida, por ejemplo, muchos justifican a Jacob porque tuvo 4 mujeres y de ahí salió el pueblo de Israel. Sí, claro, salió el pueblo de Israel, pero ¿cuál es el tema? Que el Eterno, a pesar de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestras conductas incorrectas, Él cumple su palabra. En otras palabras, Él cumple sus propósitos con pecadores. Moshe pecó, Abraham pecó, Isaac pecó, Jacob pecó, el rey Shlomo pecó, David también. En cambio nosotros también y mucho más. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema no es que hagamos lo que nos parezca, interpretemos esto como le ponen, esto, ¿cómo es que se llama? Al caballo. Caballo cochero. Que le ponen esta cosita. Para que esa cosa tapaojo, bueno, no tapaojo sería así, pero si no, bueno, eso, algo así. El caso es que él solamente puede mirar para acá. Si yo miro un texto fuera del contexto, va a pasar el tema de las interpretaciones espurias, incorrectas y, en últimas, abominables para el Eterno. Desde el principio, porque el Eterno es coherente, es consistente, justo, no se arrepiente, no dice cosas ociosas. Si dice que el hombre se unirá a sus mujeres, a una mujer, no a 2, ni a 3, ni a 5. A veces yo escucho, nadie me lo dijo, no, yo lo he escuchado, de hombres que se ufanan de tener más de 1 o 2 mujeres. Hay regiones de este país donde las mujeres, las varias mujeres de un solo hombre conviven con eso como lo más normal del mundo. No, eso no es normal, eso es abominación. Entonces, es para que lo tengamos en cuenta, el Eterno nunca ha hablado de poligamia. Déjenme decirles que el primer hombre del que se escucha hablar de poligamia es un hombre llamado Lemech, lo llaman Lamec, por ahí, al principio en Breshit, que tenía 2 mujeres. Dicen algunos sabios de Israel que una era para procrear y la otra para divertirse. No, pues qué belleza. Cuando el libro de los Proverbios dice que nos deleitemos en la mujer de nuestra juventud, eso es lo que dice. Ahí no está, dice que a una coja la de solamente para tener hijos y a otra para divertirse. No, porque eso es una afrenta contra la mujer. Y pues una mujer que acepte ese tipo de cosas, pues tampoco es que se respete mucho. Ok. Entonces, esto era algo que yo quería traer a colación, porque es que muchas veces, con tanta interpretación por ahí rara que pulula en nuestra sociedad, entonces empiezan las confusiones. Y entonces dicen, uy, ese maestro habla muy bonito y no sé qué, y nos dicen, mire, ahí está. Como que sí se puede tener más de una mujer. ¿Ve? Qué interesante. El asunto no es que el maestro hable bien ni tenga elocuencia, no, sino que diga lo que está escrito. Bien, sí, hermano. Gracias, María, buenos días. Algo parecido podría suceder en el versículo 11, donde llama a la posibilidad de establecer una relación con una mujer hermosa, aunque no sea del pueblo, según el contexto plantea allí. Uno podría pensar también lo mismo cuando se ha establecido o se ha recomendado que eso no suceda, establecer relaciones con personas de otros pueblos, en este caso ajenas al pueblo de Israel, y sugiere el texto que solamente por el hecho de ser hermosa sería posible, digámoslo así. También creo que se prestaría para confusión ese texto. Ah, sí, correcto, porque ahí se está hablando de un contexto en el cual se va a la guerra. Y mire, eso que sucede ahí, lo voy a decir, perdónenme el término que voy a utilizar, pero aquí, ya que estamos en familia, lo podemos decir. Eso se llama algo así como pescar en río revuelto.
como las mujeres de mi pueblo no, así como no me gustan como mucho, y hay otras que, uy, claro que sí. Entonces se fijan en ellas. Por eso es que el Eterno manda después que esas mujeres que son tomadas sean rapadas, sean, no se corten, mejor dicho, que se vean socialmente feas. Porque si el hombre la sigue viendo, o sea, si el hombre a pesar de ver esa, entre comillas, fealdad, todas las mujeres son bellas, si ve esa fealdad y aún así la desea, entonces parece que sí es sincero. Pero si simplemente fue porque la vio bonita y después la desecha, entonces ahí no había algo santo, sino algo carnal. Sí se puede prestar para eso, efectivamente. Bien, hay un tema que puede traer cierta, no sé, polémica, pues polémica en la sociedad, porque para un creyente esto debe ser muy claro, pero bueno, vamos a hablar de eso. Y es un tema difícil, pero bueno, es que si la pena de muerte es válida para hoy en día. Ok, entonces, en Devarim 24:7 dice así, bueno, voy a leerlo de acá. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos los hijos de Israel y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Bueno, esto lo podemos ver de muchas formas. Aquí hay algo interesante y es que la palabra hurtado en este pasaje, bueno, por lo menos así lo traducen algunas versiones, el vocablo hebreo es gonev, que tiene el mismo significado de las palabras que están en las lujot, o sea, en las dos tablas dadas en Har Sinaí, que dice no hurtarás. Eso lo encontramos en Shmot, capítulo 20, versículo 15, me voy a permitir leerlo. Aquí por lo menos en esta traducción dice no robarás, no hurtarás en otras. Lo interesante es que cuando nosotros, y ya lo hemos dicho varias veces, cuando nosotros encontramos ciertas traducciones que operan de esta forma, nos podemos confundir. Es como con el tema de la palabra Elohim, con la palabra pueblo, con la palabra, en fin. Recordemos que a Israel se le llama Goy Kadosh. Entonces cuando hablamos de los Goyim, a veces despectivamente, Israel es Goy. Eso está escrito. Con la palabra lengua también, en fin. Pero en este caso, la palabra donde digamos, está bien, no robarás, pero no robarás ¿qué? En el hebreo, la pronunciación de la mitzvah que está en Shmot, capítulo 20, versículo 15, es lo tignov. O sea, hay una cosa que es el shoresh, que ya les he dicho, que es normalmente un grupo de letras, de 3 letras normalmente, de las cuales se desprenden una cantidad de vocablos, como ocurre con Kadosh, Kadesh, Kiddush, Kedusha, como ocurre con Amén, Emunato, Emuná, en fin, y así sucesivamente, Sadik, Sedek, Sedaká, todo eso. Aquí en el caso es similar, lo tignov, lo es no, tignov, no robes, no hurtes. El shoresh de lo tignov es el mismo de gonev que aparece en este pasaje, de no hurtarás o no robarás. Dice, si cuando alguno fuere hallado que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, uno puede, sin hacer mucho análisis, sin hacer exégesis, uno puede llegar y decir, pues le robó el celular, le robó el reloj, no, está pero lejos. Aquí la cosa es mucho peor. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que la palabra de la mitzvah, lo tignov, en este caso sea gonev, que son las mismas, o sea, gimel nun vet. Ahí qué pasa, el mandamiento entonces escrito en las lujot debería ser traducido como ¿qué?
como no secuestrarás. ¿Lo están viendo, hermanos? No secuestrarás. De hecho, aquí está diciendo que alguno fue hallado hurtando a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiera esclavizado y le hubiera vendido. Pues eso es un secuestro. ¿Qué más esclavitud que estar amarrado en una cama, como se han visto casos, o sufriendo vejaciones, encerrado en algo? Eso es esclavitud. De hecho, por eso es que en cierta forma las misbot ojo con esto, se suspenden para una persona que esté privada de la libertad. Porque si está privada de la libertad no puede hacer lo que él quiere. Uno, para cumplir misbot, debe ser libre. No puede tener reglas que lo aten, tiene que ser libre. ¿Para qué? Para decidir la obediencia fiel a la Torah. Entonces, el mandamiento en últimas debería decir: no secuestrarás, que es la idea que queremos estudiar en este momento, y en realidad eso es lo que quiere transmitir el pasaje. Para una falta tan grande se impone la pena de muerte. Dice: morirá el tal ladrón, morirá el tal secuestrador. La palabra secuestro no existía en ese entonces, como tampoco existía la palabra matrimonio, como ya lo vimos anteriormente. Ni esposo ni esposa, existe ish, isha, ahí existe la palabra baal en hebreo, que nos expresa la realidad de lo que se quiere transmitir en los textos sagrados. Bien, entonces para una pena tan grande como el secuestro se impone la pena de muerte. La palabra para ladrón, dice acá, es ganav, otra vez, el mismo shoresh, la misma raíz, o sea que están íntimamente conectadas estas palabras. O sea, en últimas está conectado a la acción de secuestrar. Ahora, antes de decir algo, recordemos que en las lujot, como hemos visto muy tangencialmente, las 5 primeras misbot, o las primeras 5 dvarim, las primeras 5 palabras, porque en realidad son más de 10 misbot, las primeras 5 palabras se refieren, de acuerdo con muchos sabios de Israel, se refieren a nuestra relación con el Eterno, bendito sea. Las 5 siguientes se refieren a nuestra relación con el prójimo. Esto es una muestra. Entonces, ¿con el prójimo qué? No asesinarás, no mentirás, no darás falsos, no codiciarás, no secuestrarás. Porque está, bueno, ya vamos a ver. Entonces, el tema es, la palabra ganav está íntimamente relacionada con la misbah de no robar. O sea, ese no robar en realidad significa no secuestrar. O sea que un ganav, acordémonos, gimel, nun, vet. No, pero bien, ok. Ganav, el significado de ganav es quien secuestra a una persona. Es como decir sadik. Uno dice, es un justo, pero ¿y qué es eso? El shoresh, o sea, la palabra original es tzedek, que es justicia. O sea, sadik es la condición de alguien que practica la tzedek o hace tzedaká, que tzedaká no es dar plata, eso es una parte ínfima. Tzedaká es la condición de quien hace lo que es verdaderamente justo delante del Eterno. Bien. Y por eso secuestrar a una persona, y vamos a ver otras cosas, debe ser retribuida. Acuérdense que el Eterno ejerce su justicia perfecta con una, vamos a decirlo acá, metodología, que se llama midá kneged midá, que significa medida por medida. Es justo, Él no da más ni da menos, da lo que es justo. Ok. Existen muchos países en el mundo en los cuales su constitución no habla de la pena de muerte, en gran parte porque consideran que esta pena es demasiado severa. Yo no sé si ustedes recuerdan a un señor que
se cansó de violar niños y está preso en una cárcel de alta seguridad. Y el tipo, no, para que hablen con él, eso tiene que hacer un lobby tremendo, y si lo van a agredir, entonces el tipo se llama a una ONG para que lo proteja. A ver, el tipo hace rato debería estar bajo tierra. Si fuéramos justos de acuerdo con los dictámenes de la Torá. Ni se diga, bueno, ahora miramos, de otros personajes. Entonces, ellos consideran que es muy severa. ¿Severa para quién? Lo interesante es que, por ejemplo, muchos políticos roban, pero no roban 10 pesos, roban billones. Y están muertos de la risa. Otros matan, hacen masacres y lo que sea, y muertos de la risa, pensando que es que no va a haber justicia. Bueno, en fin. Hemos de decir que en estos países donde se cree que la pena de muerte no es, que es muy severa, es porque justamente no están sometidos a lo que dice la Torá. Ahora, lo que dice la Torá es lo que dice la Torá, el Eterno, no lo que los hombres quieran imponer, sino la Torá del Eterno. Bien, esta situación de los países que no tienen estas cosas, o sea, estas penas, este manejo de la justicia, no lo tienen conforme a la Torá, la explicación es muy sencilla. Ellos voluntariamente, lo digo en mayúsculas, despacio para que se nos acuerde, rechazaron la Torá. Yo ya perdí la cuenta de tantas personas que he escuchado que dicen que la Torá está abolida, que eso ya no, eso es, en fin. Bien. Ok, pero independientemente de que los países digan o dejen de decir, eso no significa que la Torá haya pasado de moda. El hombre lamentablemente ha decidido, por su cuenta y riesgo, guiarse por su propia sabiduría. El profeta Isaías, y Yeshayahu por allá, creo que es en el capítulo 40, pues no me acuerdo, que dice: nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Grave cosa, porque entonces está refiriéndose a nuestra injusticia, a nuestra justicia como algo que es inmundo. Sí, hermano. Bueno, una pregunta: ¿en Israel existe en este momento la pena de muerte? No que yo sepa. O hay algunas partes donde las jurisdicciones, pero no se hace mucho eco de eso. Hay países, por ejemplo, déjenme decirles, Singapur. Exacto, en Chile también. En Singapur había una corrupción monumental. Y hubo alguien que llegó al poder y dijo: pena de muerte para los corruptos. Y empezaron a matar gente. Y en este momento es el país más ético que hay en el mundo. Yo no estoy diciendo que por robar plata y eso haya que matar, pero sí debería haber prisión y todas esas cosas, pero bueno, sí, hermano. More, o sea que la Torá exige la pena de muerte, ¿cierto? Absolutamente sí. Entonces, y ya vamos a leer otras cosas. Entonces Yeshua, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Bien, el hombre ha decidido minimizar los decretos del Eterno, que son los que contienen la verdadera sabiduría. Es más, sabiduría que está por encima de todos los hombres. Se esgrime con frecuencia el argumento, ojo con esto, porque es que cuando queremos excusarnos, hallamos todo tipo de explicaciones, de excusas mejor. Dice que el argumento de que la vida es potestad del Eterno. Yo no puedo matar a nadie, es solamente Él. Sí, pero es que el Eterno escoge jueces. Ojo, cuando se habla de pena de muerte no es que se tome venganza,
porque eso ya es otra cosa, y recordemos que el Eterno dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, pero él selecciona, asigna jueces que ejecuten esa, vamos a llamarla retribución por la falta, porque eso es lo que dice el Eterno. Bien, es cierto que la vida es potestad del Eterno, pero cuando Él dice que hay alguien que debe ejecutar la pena, pues es como si el Eterno mismo lo hiciera. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente se asusta casi cuando ve que hay ciertas matanzas en la Tanaj. Uy, pueblos enteros. Es más, por ahí dice en el Salmo 177, de los famosos ríos de Babilonia, dice, dichoso el que estrelle a tus niños en una piedra. Uy, pero ¿cómo? Y un salmo. Si uno lee eso así sin el contexto, uno dice, uy, pero qué crueldad. Sí, pero es que uno no, el que no lee la escritura no sabe que Babilonia era una podredumbre espiritual terrible y que esos niños que iban a crecer después iban a crecer en eso. Entonces mejor que se vayan directo para la presencia del Eterno sin que se les impute pecado alguno. Y por eso dice dichoso, o sea, estoy salvando una vida. Ahora no vamos a coger niños ahora contra las piedras. Bien, ok. Entonces, el Eterno lo que quiere es que nuestro pueblo no coneste con el mal. Y el secuestro es un mal mayor, es un mal terrible que daña el alma de una sociedad. Por supuesto, la primera alma que daña es la del que está secuestrado. Entonces el Eterno dice extirpar el mal, extirpar el mal. ¿Y quién dice eso? El dueño de la vida, el hacedor del universo. Entonces, cuando se minimizan los decretos divinos del Eterno, me gusta decir divino, pero solamente refiriéndome al Eterno. Ay, qué casa tan divina, ay, qué niño tan divino. No, divino el Eterno. Bien, las justicias de las diferentes naciones están viciadas porque están torcidas y no expresan la voluntad perfecta del Santo de los Santos. Entonces, si un delincuente que tenga mucho dinero es acusado de algo que hace normalmente, por lo menos en este país y yo creo que en todos, se consigue un buen abogado. ¿Qué significa buen abogado? Un abogado mañoso, tramposo y que no se ciña a la ley. Eso es un buen abogado. ¿Sí o no? Bien. Hay un caso interesante y es el que decía mi hermano y vamos a verlo. Eso está en la Brida Hadashah. Dice algo tremendo. En la Brida Hadashah, que mucha gente dice que hay solo bondad y que no sé qué. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Sométase, eso está en la carta a los romanos, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Si habla Shaul, está hablando Yeshua, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim y las que hay por Elohim han sido establecidas. Hasta ahí todo bien. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Elohim resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Atención con esto que viene. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. El otro día dije algo y es, si yo voy por la calle y en el carro, por ejemplo, y un policía de tránsito me pide los papeles, ¿qué hago yo? Con mucho gusto, la cédula, el pase, la lista, tome. No estoy cometiendo infracciones, tengo mis papeles al día, ¿por qué voy a temer? Si voy por la calle y están haciendo redadas y eso porque están viendo que hay microtráfico, qué sé yo, y un policía me pide mis papeles, con mucho gusto, o sea, aquí están. ¿Cuál es el problema? ¿Temor de qué? Entonces, no es para infundir temor al bueno, sino al malo. Dice acá, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella.
Aquí viene el pedacito al que quería llegar. Porque estábamos hablando de la autoridad, los magistrados, aquí llamamos policía, en fin. Porque es servidor de Elohim para tu bien. Bueno, a algunos se les va la mano y mejor dicho, en fin. Pero vamos a hablar de la teoría. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es salvador de Elohim, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Romanos 13, 1 al 5. Pero aquí dice, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Elohim, vengador para castigar al que hace lo malo. En ese entonces no existían pistolas, granadas, fusiles, eso no existía. Existía la espada. La espada no era para darle una palmadita en el hombro, era para matar. ¿Me entienden lo que quiero decir? Si lleva la espada, témale, porque hagamos de cuenta que estamos en la época de Yeshua y mucho más atrás. Si alguien viene en forma amenazante con una espada hacia mí, me da miedo. Si yo estoy haciendo alguna pilatuna, porque eso es señal de que me van a ejecutar. Entonces, pasándolo al contexto actual, se podría decir, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva el arma, pues es servidor de Elohim listo para ejecutar al que hace lo malo. ¿Me entienden? O sea, la pena de muerte sigue siendo vigente. ¿Está claro, mi hermano? Que preguntó que si Yeshua, ahí está. Bien, este principio, sí, hermano. Buenos días. Permítame, es que no se escucha bien. Aló. La pena de muerte está en la Torá, pero también hay personas y que la Torá habla cuando una persona comete o por un accidente mata a otra persona. La Torá habla de que esa persona tiene que ir a una ciudad de refugio. Eso es diferente porque no es asesinato sino homicidio, son dos connotaciones Sí, claro, diferentes. pero entonces esa persona va hacia una zona de refugio porque no, tiene que temerle al pariente, al vengador, sí, al pariente, tiene que temerle al pariente porque él tiene toda la autoridad de matarlo si se deja coger de él. Sí, así es. Así Para eso habla existen la las ciudades de refugio, sí, claro. Pero ese no es el tema aquí. El tema aquí es el que merece la pena de muerte. El otro fue de muerte por accidente, eso, en fin. El Eterno sabe cómo juzgar eso. Y pues por eso ponía... Sí, sino que a eso me refiero que pues, si todos los países siguieran la Torá, todos tendrían pena de muerte, todos, porque la Torá la Torá lo exige. Correcto, así es. Todos los países tendrían pena de muerte. Bien. Ojo con esto, el principio que aquí está estipulado por Rav Shaul es a personas es personas de origen no de Israel, pero que han sido adheridas a Israel, porque es la carta a los creyentes en Italia. Lo que está haciendo es reafirmar el hecho de que la autoridad lleva la espada para castigar. Como les acabo de decir, entonces la espada, en esos tiempos transformémosla en arma de fuego, lo que sea, para castigar, para ejecutar el castigo. Si no se hablara de espada, se hablaría de azotes o de pagos económicos o algo así, pero ese no es el caso acá. Bien, entonces, ya hablando en términos prácticos, estamos viendo que no solo en el pueblo de Israel está establecida la pena de muerte, hablando en términos de la Torá. Obviamente debe ser ejecutada por los jueces autorizados para ese efecto, no es para cualquiera. Otra vez, cuando yo tomo venganza, eso no es correcto, salvo en casos como el que el hermano decía, de las ciudades de refugio y todo aquello, porque fue una muerte accidental, y el vengador no está mirando si fue accidental o no, sino que murió un pariente.
el que la Torá hable en forma tan explícita de la pena de muerte, nos está afirmando que el ser humano en la inmensa mayoría de los casos no es idóneo para juzgar con verdadera justicia. Volvemos al caso famoso del ojo por ojo, diente por diente. La Torá dice eso. ¿Cómo se debe ejecutar la recompensa? Pues así. Si usted le sacó un ojo a una persona, se lo tiene que sacar a usted. ¿Cuál es el problema de las interpretaciones? Lo que habíamos dicho anteriormente. La palabra ojo se pronuncia Ain y tiene las letras Ain, Yod, Nun. Detrás de esas tres palabras están las letras Kaf, Samek y P, con las cuales se escribe Kesef, que es dinero. Y por eso dicen algunos, no todos los sabios, dicen algunos, que la compensación entonces no puede ser directa, sino en dinero. Ay, qué pena con ustedes, pero así no dice la Torá. La Torá no está, la Torá dice, creo que es en Devarim 30, si la encuentro rápido les digo, y si no, lo dejamos para después. Aquí dice, 30:11, los mandamientos cuya observancia te ordeno hoy, no te son ocultos ni están lejos, o sea que sean difíciles de cumplir. No están en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para alcanzarlos, para que podamos cumplirlos? Tampoco están en el otro lado del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar para alcanzarlos, para que podamos cumplirlos? La palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, ¿por qué complicamos el cumplimiento de las misbot? No, que es que eso quiere decir tal cosa. No, ahí no dice eso. Y si el Eterno permite, el próximo Shabbat por la tarde hablaremos de lo de las fiestas. Hablaremos un poquito del famoso mandamiento de ayunar de Yom Kippur. Ojo con eso. Entonces, estamos hablando de la Biblia hebrea, no de las interpretaciones humanas, en la Biblia hebrea. Bien, pero sigamos. El tema entonces es que la pena de muerte aplica a creyentes y a no creyentes en últimas, porque estamos hablando de todos los pueblos. Acordémonos que el Eterno declaró su Torah, la estableció para el pueblo de Israel, pero no para que Israel se escondiera, no para que fuera luz a las demás naciones. Y recordemos lo que dice Yeshua, la luz no se pone debajo de la mesa, no, hay que ponerla donde alumbre. Quienes hemos sido injertados en el pueblo de Israel debemos ser luz. ¿Qué significa eso? Que con nuestro comportamiento todos los demás quieran más de eso. Como está escrito por allá en Zecharías, capítulo 8, versículo 23, donde dice que 10 hombres de las naciones se asirán del manto a un judío porque quieren más de eso. Saben que el Eterno está con él. Sí, hermano. More, el hecho de que esta persona se le impute la pena de muerte por haber cometido, digamos, el secuestro, pienso que él también tiene derecho al acto de redención del Eterno a través de Yeshua HaMashiach, ¿o no? Pues digamos, yo sé que el pecado tiene consecuencias, ¿sí? Pero por decir algo, este paciente lo llevan a la pena de muerte y antes de que lo ejecuten o algo, el hombre se arrepiente, por decir algo, ¿qué? Buenísima pregunta. Y le voy a contestar con una escena. En Mishle, capítulo 28, versículo 13, dice, efectivamente, como usted lo está diciendo, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Eso está escrito. El Eterno dice que hay pena de muerte, debe morir. Sin embargo, el recurso de la Teshuvá es monumental también. Pero, ¿se acuerda cuando había 2 hombres colgados al lado de Yeshua, uno a la derecha y uno a la izquierda? Lo ejecutaron.
pero él se arrepintió y le dijo Yeshua, oh, compañero, le digo que usted estará conmigo en el paraíso, ¿sí o no? Pero murió. Es que el tema no es morir acá, el tema es vivir eternamente, eso es lo importante. Porque decía Yeshua, ¿de qué se gana el hombre si gana todo lo que hay en el mundo y pierde su alma? Sí, adelante. Justamente iba a decir que era el alma, porque obviamente si dentro de un alma permanece en un cuerpo, pero si ese cuerpo definitivamente solamente quiere hacer el mal, pues definitivamente toca sacarlo, porque pues no pudo tener conciencia de ninguna manera a pesar de que su alma estaba ahí, o sea, no pudo vencer su yeser ira, tantas cosas como hemos visto hoy de vejaciones. Eso era lo que quería traer hoy, o sea, las vejaciones que tenemos hoy en día en este momento en las naciones son de verdad abominables. Así es. Y quería decir solamente un pedacito ahí sobre, no sé, para que su merced lo explique, entre el hurto y el robo, ¿no? Entonces la ley colombiana dice hurto es sin violencia y robo es con violencia. Pues después de tener un impacto como el que tuvimos con mi esposo, pues es muy complicado uno ponerse a pensar sobre lo que está sucediendo, ¿no? Entonces yo creo que traer a colación ahorita esta parachá en este momento histórico y en este momento en Colombia, en este momento en Bogotá, pues es muy bueno verlo, porque realmente hay personas que ya están totalmente, pues no se controlan. Lo vemos todas las veces en los noticieros, que bandas y salen, vuelven y siguen. Entonces pues hay que mirar esa parte, ¿no? Y hay que orarle mucho al Padre, porque su justicia es perfecta. Algo sobre eso, y es que digamos que sí, obviamente lo del cuerpo y esto, pero recordando lo que estábamos enseñando la vez pasada, que el nefesh se debe someter al ruach y ruach a neshama, y el nefesh tiene que ver con nuestro cuerpo físico. Entonces igual, si una persona anda según lo que dice su cuerpo, pues está actuando de una forma muy carnal. Entonces lo que hay que llegar es que la neshama sea la que irradie la luz a todo el cuerpo. Sí, hermano. Pues lo que yo también entiendo es que todo acto tiene una consecuencia. Sí, señor. Independientemente de que haya un arrepentimiento, siempre tiene que haber una consecuencia. Total. Entonces, claro, en ciertas personas puede haber ese arrepentimiento, y si es real, pues él en cierta manera tiene su recompensa por eso, sí, en algún momento, pero también esta es la consecuencia del acto. Totalmente de acuerdo, gracias. Así es. O sea, en la Torá, y ojo, voy a hablar de la Torá. El Eterno dice, el alma que pecare esa morirá. Dicho en nuestros términos es, el que la hace la paga, pero de verdad. ¿Sí? Ok. No al que la hace le pagan, eso es diferente. Bien. Ok, entonces la pena de muerte es relevante cuando las condiciones que el Eterno considera así lo ameritan. Otro asunto es que deba ser ejecutada por personas idóneas, por jueces justos. O sea, cuando el Eterno promulga que se deben elegir jueces, escoger, no elegir, escoger. Esos hombres deben ser absolutamente probos, puros, y andar en camino de santidad, para que no se les vaya la mano en una ejecución de una pena. Ok. Entonces, independientemente de toda consideración, para nosotros, quienes amamos la Torá del Eterno, la pena de muerte está vigente. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? Porque uno diría, bueno, pero es que el secuestrador no necesariamente mata a la persona, a veces la liberan, en fin, ya les voy a explicar. ¿Por qué se impone la pena de muerte en el caso de un secuestro? Bueno, primero, no solamente hay una humillación extrema de la persona que está cautiva, sino, aquí viene lo grave, que su alma está sometida a un estado de postración tal que fácilmente puede perder la conexión con el Eterno, y eso es más grave a que alguien le pegue un tiro.
literalmente. Es avergonzada, humillada, es más, la persona puede salir tan resentida que puede ser fácilmente otra persona totalmente diferente a la que secuestraron. Entonces, al perder la conexión con el Eterno, eso hace que el alma muera. Sí, mi hermano. More, y entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando una persona no recibe la recompensa aquí en la tierra, aun cuando comete mucha mortandad, injusticias? De eso se encarga el Eterno, yo no le puedo responder. Él se encarga de juzgar, yo no sé. Él se encarga, él dijo que va a juzgar a buenos y a malos, y es más, el último versículo del libro de Coelet, el Eclesiastés, dice que el Eterno traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Si no nos arrepentimos, estamos mal. Es más, eso tiene eco en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, donde dice que todos debemos ir al tribunal del Mashiach para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, ahí están los dos testigos, fácilmente se puede comprobar que dicen lo mismo. Entonces, de eso se encarga el Eterno. Yo no sé. Porque aquí ¿qué pasa? Aquí voy a hablar como alguien que no tiene Torah, que mejor dicho, aquí vale la pena robar, pero harto. No robarse un caldo de gallina en un supermercado porque tengo hambre, no, robar miles y miles de millones. Me dan cárcel, pongámosle 15 años de cárcel. Además, mucho tiempo, porque aquí dan 8 o 7 años. 15 años, supongamos. Entonces, me voy a portar como niño bueno, supuestamente, me baja la mitad y hago otras cositas, algo en 3, 4 años, y después salgo toteado de la risa a disfrutar la plata que me robé. Y supuestamente hubo justicia. No, y no hubo justicia. Va a haber justicia. ¿Sí? Entonces yo no podría decir, porque pues los hombres fallamos mucho. El Eterno no falla, ni se equivoca, ni tiene mala puntería, nada. ¿Ok? Bien. Entonces, sí, ok. Es que hay una pregunta del hermano Mesha que dice: ¿qué pecado grave cometió Yeshua HaMashiach para ser condenado a muerte? Ninguno, porque él no fue condenado por jueces justos, sino porque se amangualaron los injustos para quitarlo del medio, pero no pudieron a la hora de la verdad. Pero él no cometió ningún pecado. Gracias. Entonces, de hecho, una persona que está secuestrada, en últimas, lamentablemente lo que sucede es que está perdiendo su propia identidad ante el creador del universo. Su prioridad, mientras está secuestrado, se reduce únicamente a conseguir otra vez su libertad. Esa es la prioridad, conseguir la libertad. Que eterno ni que nada, no, yo quiero ser libre. Ahora, obviamente, hay personas que aún en esas circunstancias se postran y le piden al Eterno. Mis respetos para ellos. ¿Recuerdan Shaul en prisión? Ok. Joseph, muy bien. Entonces, pero normalmente para personas del común sin Torah, lo que quieren es recuperar su libertad. Una persona que está secuestrada de ninguna manera refleja que es imagen y semejanza del Eterno, bendito sea. Y por lo tanto eso debe ser retribuido en su justa medida. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? ¿Alguna aclaración? ¿Algo que? Y si no, seguimos. Bien. Aquí hay... bueno, de hecho, déjenme decirles que en esta misma parashá, versículo 25, capítulo 22, ahí cerquita. Y si una moza virgen prometida fuere sorprendida en medio del campo por otro, y éste la forzare, morirá solamente el varón, y a la joven no le harás nada por no haber incurrido ella en pecado mortal.
El violador, en cambio, actuó como quien mata a su prójimo impunemente, por cuanto a la mujer de nada le hubiera valido gritar, ya que no había quien la socorriera. Les parafraseo, los violadores merecen la pena de muerte. Si a una mujer que se puede medio defender le dan una patada, ¿qué va a hacer un bebé o una niña de 8 años o 10 años? ¿Cómo sucede así en este país? Esos tipos merecen no cadena perpetua para seguirlos alimentando con nuestra plata, no, merecen la pena de muerte. ¿Sí me entienden por qué estamos tan mal en este país y en todos? Porque no hay justicia, la verdadera justicia que está en la Torá. Y más pena de muerte para otros, pero no es el caso en este momento porque son de otros parashot. Pero los violadores merecen pena de muerte, los asesinos merecen pena de muerte, los que maldicen al Eterno merecen pena de muerte, los secuestradores también. Podemos seguir. Ok. Bien, hay muchos temas. Bueno, vamos a tomar uno que siempre me ha gustado, por el que también muchas personas se ven casi que amenazadas. Y es nuestra forma de vestir. En Devarim 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es al Eterno tu Elohim cualquiera que esto hace. Recordemos que la identidad de cada ser humano, de cada persona, es algo que desde el principio estuvo completamente definido. Dice la Torá: varón y hembra los creó. No creó ni travestis, ni transexuales, ni homosexuales, nada de eso. Varón y hembra los creó. Por tanto, la promulgación de esta mitzvah, de esta ordenanza, hace ver que los desórdenes en esta área son muy propensos a que caigan en manos de cualquier persona y actúen como no debe actuar. Esta mitzvah, esta advertencia, se relaciona en parte con aquello de que no deben existir sodomitas en Israel, pues eso se da con frecuencia en quien practica la abominación de vestirse como no corresponde, y obviamente va en contra de esta misma. El hecho de cambiar unas vestiduras por otras que no corresponden con nuestra naturaleza también tiene que ver con otras verdades que son importantes. Fíjense ustedes, vamos a remontarnos a varios textos que nos pueden ayudar para que veamos la pedagogía que hay en la Torá, que de verdad la hace ver fácil, no porque lo esté diciendo yo, no, porque la Torá lo dice. Bien, la vestimenta externa es una evidencia de lo que somos internamente. Voy a explicarme un poco, porque esto tiene analogías. Si nosotros vemos los korbanot, cuando el Eterno pedía que se hiciera un korban olá, un korban hatat, un korban minja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? Vamos a hablar, por ejemplo, del korban hatat, cuando se pecaba por hierro, por error. Había un ritual en el que el Eterno decía, bueno, entonces, si alguno peca por error, presente un animal de un año sin defecto, el sacerdote lo degollará, todo eso. Y se purificará el caso, si fuera el caso, y al final, listo, expiada la falta. Bueno, así no es tan fácil. Porque si fuera así de fácil, simplemente voy a llevar a lo más bajo la interpretación de esto para que se den cuenta. Supongamos que estamos en Israel en aquellos tiempos y tengo mis amigos por ahí cerca
Y resulta que quiero hacer un asado bien potente con ellos. Pero sé que tengo un pecadillo entre comillas, porque es pecado delante del Eterno. Y yo digo, voy a aprovechar ese asado para llevar el animal, y después me lo pueda comer y todo eso. No, así no es. Porque resulta, y ahí sí, por ejemplo, es algo que yo entendí alguna vez desde hace muchos años, cuando tuve acceso a esa enciclopedia del Midrash, dice, hay una cosa que me impactó. Y es que la cosa no es tan sencilla, porque para que ese corbán tuviera efecto, ¿qué es corbán? Lo vimos la vez pasada en términos del Shoresh. Corbán se relaciona con la palabra karav, que significa acercar. Entonces un corbán lo que hace es acercar al Eterno. ¿Por qué? Por medio de la teshuvá. El animal en últimas es lo de menos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en que yo haya cometido una falta, antes de llevar al animal, o sabiendo que tengo que llevar al animal, no importa, yo veo que ese animal va a ser muerto por causa mía. Animal puro, inocente, sin tacha, va a morir por mi causa. Yo le embarré, pero él es el que va a pagar. A muchas personas muy seguramente eso les causaba una honda tristeza y me arrepiento de verdad de haber hecho eso. Y por arrepentirse de haber hecho eso, lleva el cordero o el novillo o el que sea para hacer el Korban Hatat. O sea, una vez yo hice teshuvá, llevo el animal al Cohen para que se certifique, digámoslo así, que ya estoy en paz con el Eterno. La falta me fue perdonada en el momento en que hice teshuvá, no por llevar un animal, porque el motor que desencadena la teshuvá es, el perdón del Eterno es la teshuvá. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Aquí es donde viene el tema. El corbán, entonces, ¿qué es? El animalito es la muestra externa de algo que sucedió internamente. Al presentar un corbán estoy diciéndole al Cohen, yo me arrepentí de haber cometido tal y tal falta. Por eso traigo este animal puro, sin defecto, usted lo puede certificar para que se haga el corbán, se mate el animal y yo quede en paz. Entonces el animal refleja, la presentación del animal refleja externamente la teshuvá interna. Ahora pasemos acá con el vestido. Si yo estoy acá vestido de esta forma, pantalón, saco, pues creería yo que cualquier persona que vaya por la calle me ve y sabe que soy un hombre. O a cualquiera de mis hermanas que vaya por la calle vestida como está en este momento, sin duda cualquiera que las vea va a decir, ella es una mujer. Porque exteriormente expresan que son mujeres en todo el sentido de la palabra. ¿Me explico? Entonces, la vestidura, aunque no lo creamos, en cierta forma avala, expresa la conformidad nuestra con el diseño perfecto del Eterno con cada uno de nosotros. Yo soy hombre, actúo como hombre, me visto como hombre, hablo como hombre. La mujer actúa como mujer, se viste como mujer y hace todo como mujer, incluida obviamente la vestidura, sí. En otras palabras, la naturaleza que el Eterno nos otorgó fácilmente se identifica en cualquier lugar donde estemos. Bien, esta connotación es muy seria espiritualmente, porque quien opta en ir en contra de lo que está divinamente establecido, o sea, por la Torá, por el Eterno y su Torá,
explorando ciertos caminos que no han sido trazados por la Torah misma, entonces eso va a cortar la conexión que existe con el Eterno. Acordémonos que cuando nosotros pecamos, esto es un poco traído de los cabalistas, pero es algo bonito. Fíjense lo siguiente, hay una cosa que ellos llaman klipot, que son cáscaras, que aparecen cuando nosotros cometemos pecado. Ahí está la luz y entonces una cáscara, otra cáscara, y me voy llenando de cáscaras hasta que yo quedo en tinieblas. Pero como yo me pregunto siempre, la luz sigue ahí. Yo soy el que decido con mis pecados no verla, no hacer usufructo de ella. Por lo tanto, soy yo quien voluntariamente estoy cortando con esa conexión. Por eso es que el Eterno dice, buscadme y viviréis, como dice el profeta. Buscadme y viviréis, pues buscadme. Por medio de la teshuvá, las buenas obras y todo aquello. ¿Está claro hasta acá? Bien. Cuando corto esa conexión, entonces, de la manera que sea, así nos parezca, digamos, liviana o no nos parezca, lo que estamos es escogiendo camino de muerte, así de fácil. Bien, ahora, muchas personas pueden decir de nosotros, o de todo el mundo, nosotros tenemos libertad para actuar. Y esa sería una opción válida, yo hago lo que yo quiero. Sí, claro, como dice Rav Shaul, de bendita memoria, todo es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, literalmente yo puedo hacer lo que yo quiera, pero otra cosa es que por todo eso me van a pedir cuentas. Entonces, al pedirme cuentas yo debo entender que, bueno, debe aparecer el temor al Eterno, en el cual yo digo, es mejor no ir contra la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, digamos en teoría ya, en teoría eso parece ser bueno, que tenemos libertad para actuar, pero para nosotros no es una opción válida. Sí, mi hermano. Bueno, lo que yo veo también es que, pues lo que habíamos hablado anteriormente de las consecuencias, y lo que muestra es que siempre que hay un pecado, que uno de nosotros peca, hay una consecuencia de muerte. Por eso también cuando se habla del Corbán, cuando esa persona pecaba, tendría que morir, un animal justo, un animal perfecto. Entonces sí había esa consecuencia de muerte por ese pecado. Por supuesto. Entonces nosotros en el momento, cuando nosotros cometemos un error o un pecado, tenemos una consecuencia. Y esa consecuencia nos afecta a nosotros, podría ser que también una consecuencia de muerte, puede ser espiritualmente, pero es una consecuencia. No, esa es más grave. Sí, claro, por supuesto, así es. Bien. Ahora, nosotros evidentemente somos libres, de verdad somos libres, y de hecho eso es algo que nos hace semejantes al Eterno. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros deberíamos utilizar esa libertad para obedecer al Eterno. Eso, o sea, la mejor manera de utilizar nuestra libertad es escogiendo ser siervos del Eterno. Escogiendo la Torah, que es el camino que no tiene desviaciones. Acuérdense del camino de la autopista, los atajos, en fin. Bien. De hecho, no es el camino más rápido, sino el único que existe. El hombre fue concebido para realizar lo que a él le corresponde, y por lo tanto, y otro tanto es dado a la mujer. Algunos sitios comunitarios les dicen a las mujeres, ustedes tienen que ponerse falda. Yo no veo en la Torah en ninguna parte que eso esté establecido. Yo no lo he visto. Entonces, ¿y los hombres antes cómo se vestían? ¿Con pantalones de marca o qué? ¿O cómo es la vaina? Con túnicas. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pero, ojo, eran túnicas que usaban los hombres y además
se notaba que eran hombres. Entonces no había problema, porque además caminaban como hombres. La mujer es más delicada, la mujer es más suave, la mujer es más tierna. El hombre, ¿me entienden? Entonces, cuando una mujer usa pantalón, ¡oh, impía, no sé qué! No, ninguna impía. Ya les dije alguna vez, yo ni de fundas me pondría un pantalón de los que se pone mi esposa, pero ni regañado ni que me paguen. Además no me caben. Son de ella. Y cuando ella se pone esos pantalones, se ve perfectamente femenina, es una mujer. No hay ninguna duda que es una mujer. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? O sea, debemos es cumplir la Torá. El hombre debe lucir como hombre, la mujer debe lucir como mujer. Varón y hembra los creó. ¿Sí me entienden el asunto? Ahora, que las mujeres se vistan de falda, bellísimo. Se ven hermosas, se ven lo que ustedes quieran. Pero que sea una imposición de la Torá, yo no la veo. En hebreo no la veo. No, en hebreo no está. Dice, el hombre no vestirá como mujer ni la mujer como hombre, punto. Y esa es una misma facilísima de entender, en la forma correcta. Sí, hermana. Pues no está en la Torá, pero si algo, en esa época no existía el pantalón para la mujer, solamente quería decir eso. O sea, las mujeres siempre se vestían con falda. O sea, no habría, digamos, cuando miramos ese contexto histórico hacia atrás, pues en esa época nunca usábamos pantalón. Que ahora, digamos, que sale el pantalón femenino, qué sé yo, pero en esa época no existía para la mujer. Yo solamente quería como decir eso. No, pero interesante eso que estás diciendo, porque, ojo con esto, aquí hay una misma interesantísima. ¿No se acuerdan cuando el Eterno estableció que los Kohanim, había una rampa para ir al Kior, que era donde se tenían que purificar manos y pies para hacer su servicio en el santuario? Decía, no suba por gradas a mí. Ok, ¿por qué? Se le veía algo, ¿cierto? Porque no eran pantalones lo que usaban los hombres. Y estaba hablando de hombres bien masculinos, que valga la redundancia, varones, pero pues no usaban pantalones, usaban túnicas también. ¿Ven? Lo que yo les he dicho muchísimas veces, la Torá no cambia. Las circunstancias sí, pero la Torá no cambia. Entonces, el hombre debe verse como hombre y la mujer como mujer. Porque entonces, en esta época, ¿cómo se debería vestir el sumo sacerdote? Con una vestidura digna, en fin, con lo que dice allí, pues, si existiera el templo, pero no existe. Entonces, todos debemos acatar lo que el Eterno dice, dependiendo de las circunstancias. Pero el mandamiento sigue siendo el mismo. Antes no había pantalones ni para hombres ni para mujeres, túnicas para los dos. Pero el Eterno sí legisló, el hombre es hombre y la mujer mujer. Sí, hermana. More, hablando de la vestimenta para hombres y mujeres, que es diferente, se acepta para algunas ocasiones especiales, sobre todo se habla más que todo en el caso de los niños, disfrazarse, o ya eso es una exageración. Depende del disfraz. Ahora, lo que pasa es que, digamos, los disfraces tienen un problema, y es que, pues un disfraz es un disfraz, o sea, un disfraz es lo que no soy yo, normalmente. Y lo otro es que se toman de situaciones que son mundanas, paganas y eso. Yo por lo menos yo nunca me he disfrazado en la vida, nunca. A mí no me gustan. Yo no digo que, ok. Hay situaciones en las que, por ejemplo, el pueblo judío, cuando la famosa fiesta de Purim y hace disfraces y todo eso, pues no se disfrazan como cualquier cosa, sino eso. Bueno, yo de todas maneras tampoco estoy de acuerdo con eso, pero bien, sí, hermano. Hermano, una preguntita. Bueno, pero al fin, entonces, ¿a qué se refiere que no usará el hombre traje de mujer ni la mujer traje de hombre? Lo que estoy diciendo, que el hombre siempre debe parecer hombre. Vuelvo y digo, mi esposa tiene pantalones, pero son de mujer. Exacto, pero son pantalones. No, ¿y qué? Dígame en la Torá donde hay una palabra que diga pantalón. Muéstremela en hebreo.
¿Dónde dice que el hombre debe vestir pantalón? Si en las túnicas que vestían el Eterno estableció que no subiera por gradas al altar porque se le veía todo. Los hombres, y no, ellos no vestían pantalones, eso es nuevo, esto es de ahora. Y entonces, ¿cómo hacemos ahí? Ahí sí. No, es que el hombre, lo que está diciendo el O sea, Eterno, lo que está diciendo el Eterno es que el hombre siempre debe parecer hombre y la mujer mujer. Exacto, hermano. Yo veo una mujer, una pareja, van con pantalón la mujer y pantalón el hombre, o sea, prácticamente es lo mismo, tiene que llevar su falda. No, O sea, yo señor. diría, hermano. No, eso dice usted, pero eso no dice. No, porque se deben distinguir. Ahora, hay parejas tan raras que la que parece hombre es ella y el que parece mujer es él. Eso es otra cosa. Ahora, ¿esos dos son creyentes? Depende. Si son creyentes, ella siempre se va a preocupar por parecer mujer y él por parecer hombre. Y usted los va a distinguir así, ambos lleven pantalón. Siempre. Eso se nota. Siempre. Entonces, por eso le digo, usted muéstreme en la Torá hebrea dónde habla de pantalones. Si me la encuentra, ok. Sí, hermano. Bueno, pues en la antigüedad también, tanto como los hombres como las mujeres utilizaban mantos y pues se distinguía quién era mujer y quién era hombre. Lo que yo creo es que a pesar de que pues la mujer tiene que vestirse femeninamente, pero también recatadamente. Sí, claro, por supuesto. Porque tenemos una complicación que claro. hay mujeres que en el afán de mostrar su feminidad muestran prácticamente todo su cuerpo. ¿Y son creyentes? Entonces, a eso sí me refiero al compañero que pronto dice que pronto las mujeres deben tener faldas para que se ven más recatadas. O de pronto mujeres que se ponen pantalones muy ajustados, que son femeninos, pero realmente muestran su figura como tal. Entonces, realmente ahí sí hay un inconveniente, porque bueno, el pantalón se hizo para una comodidad, o sea, cuando se creó el pantalón se creó para que fuera cómodo tanto para el hombre o que puede ser cómodo para la mujer, porque hay mujeres que se ponen pantalones de mujeres que son anchos y son cómodos, pero son pantalones cómodos porque eso les da comodidad a ellas. Sí, claro. Y como nosotros tenemos pantalón que nos da comodidad, pero hoy en día inclusive hay hombres que se ponen pantalones ajustados que parecen mujeres y hay mujeres que se ponen pantalones que parecen de hombres. Por eso se peinan por eso mi pregunta es que ese contexto, digamos, lo entendemos los creyentes, porque a mí a veces me hacen preguntas, bueno, ¿y qué pasa que esta pareja no sé qué? Yo pregunto, ¿son creyentes? No son creyentes. Siguiente pregunta. No, pues no les aplica. O sea, no les aplica, no les da la gana de que les aplique. Sí, mi hermano. Pues es un tema complicado, pues pienso yo, porque pues en lo que los sabios han enseñado de los 613 misbos, ¿no?, mandamientos, y precisamente esta parashá habla de 74 misbos de esos 600, y muchas veces pues decimos que son muchos, ¿cierto? De pronto algunos pensarán que son muchos, otros menos, sí, pero llevando a tema esto, pues vamos a resultar llevando y a sacar muchos más mandamientos con la época y las modas constantemente, ¿no? Pero lo que sí es claro, digamos, cuando el Cohen ascendía por la rampla, la Torá también hace cabo a los pantaloncillos que él debía usar debajo de la túnica. Esto me parece a mí que hace referencia a un pantalón, o sea, precisamente porque no debía mostrar nada el Cohen, ¿no? Y llevándolo a cabo hoy en día, pues nos damos de cuenta que lo que dice el hermano, las mujeres, para vestir con su sinío, con su ropa de mujer, si es temerosa de Hashem, de Dios, pues me imagino que deberá usar su pantalón adecuadamente diseñado para la mujer. Exactamente. Si el hombre va a usar un pantalón, debe usar su pantalón adecuadamente diseñado para el hombre. Ya si se pasan porque están usando pantalones apretados, pues yo creo que esas personas ya les falta entender cuál es el rol y que porque si todos hemos estudiado la parte de la Torá donde una mujer puede hacer pecar al hombre, no solamente a uno,
sino a miles de hombres. Entonces tiene más culpabilidad que un solo hombre que mira a esa mujer. Entonces ya eso es cuestión personal de cada quien como lo quiera mirar. Entonces yo hago referencia a los 613 misbos, porque si vamos a llevar eso hoy al día, pues vamos a salir con 5.000, 10.000, 20.000 misbos, que cada cosa va aumentando de acuerdo a las modas que van saliendo, porque vamos a encontrar más dificultades para querer ceñirnos a la Torá. Pienso... Muy bien, no, totalmente de acuerdo. El asunto es que, miren, ser mujer es parecer mujer. La mujer debe parecer mujer, independientemente del contexto. Ahora, para no, digamos, ser cortante con ciertas cosas, como dice el hermano, que deben vestir falda, no. Pero es deseable, es chévere, buenísimo. Pero eso no puede ser una regla. Yo digo, hermano, que eso es como conforme al corazón. Yo digo que, hermano, esto es conforme al corazón, o sea, que el Eterno les va colocando, sabiendo que una mujer va a agradar al Eterno con falda, ¿cierto? Lo puede agradar mejor. Entonces yo creo que el Eterno les... Agradar mejor no entiendo. Sí, no entiendo. O sea, yo puedo usar, una mujer puede usar la falda más bonita, más recatada y ser la peor mujer del mundo. Sí, eso no sí. tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, lo que pasa es que la vestidura se debe adecuar a lo que el Eterno concibió para mí. Eso es diferente. Ahora, no debemos tampoco complicar esto porque, como bien lo dice el hermano, pueden salir otras derivaciones que son un poquito complejas. Bien. Pero digamos la parte de la esencia de esta mitzvah, lo que busca es, ya a modo de remes, no es de lo que está escrito, sino de remes, de sugerencia, es que nosotros cuidemos nuestra identidad. Ante el Eterno y ante la sociedad debemos ser lo que el Eterno creó en nosotros: cuerpo de hombre, cuerpo de mujer, alma de mujer. Eso es básicamente. Entonces, lo que ha sido asignado al hombre debe ser el hombre quien lo administre en su vida o ante la sociedad, pero también la mujer. Los roles del hombre son diferentes a los roles de la mujer. Volvemos con el tema, no es que todos somos iguales, no. Iguales no somos, pero estamos lejísimos de ser iguales. Es más, cuando el Eterno iba a crear a Javá, a la mujer, dijo, le haré una ayuda opuesta a él. Entonces, igual no era, pero ni por las sombras. Hombres y mujeres somos diferentes. Otra cosa es que las almas tienen el mismo valor ante el Eterno, bendito sea, que es muy diferente. Fisiológicamente somos diferentes. El hombre no tiene una costumbre cada mes. El hombre no puede quedar en embarazo. La mujer sí. La mujer resiste mucho más el dolor que el hombre. Bien por las mujeres. ¿Me entienden? Entonces, lo que somos es distintísimos. A las mujeres poco les gusta ver deportes en televisión. A nosotros sí, bueno, a mí me gusta. Deportes de alta competición y cosas de esas, cuando en algún rato de descanso. Bien. Las mujeres tienen otros intereses. Bien. Estamos para complementarnos, no para que el uno pisotee al otro. Para complementarnos. Eso es parte del amor que el Eterno quiere que exista entre nosotros. Es más, qué bueno que somos diferentes. Es una bendición ser diferentes. Bien, cuando los papeles se invierten, existe una ruptura en la armonía que el Eterno mismo decretó para los seres humanos. Alguno dirá, por ejemplo, de que existe la necesidad de hacer ciertas labores que no son propias de la naturaleza cuando falta alguno de los dos en un hogar. Entonces, por ejemplo, que a un hombre le toque cocinar, entonces ya duda de su hombría. No. Qué bueno que el hombre, es más,
Sí, muchas personas conciben que la mujer es la que debe cocinar y que no sé qué. Y qué cosa tan rara que los chefs más famosos del mundo son hombres. Pues qué cosa tan rara. No, uno debe poder barrer, trapear, lavar platos. Eso está bien. Inclusive alguna vez alguien, esto fue muy bonito. Estaban dos amigos hablando y estaban en la casa de uno de ellos dos. Estaban almorzando. Y hablaron de todo, bueno, en fin, dos buenos amigos. Y resulta que cuando terminaron, el dueño de la casa, el anfitrión, cogió los platos y se puso a lavarlos. Y el otro le dice, uy hermano, ¿y su mujer no lava los platos? ¿Usted es que le está ayudando a ella o qué? Y él le dijo, no, yo no la estoy ayudando, es que yo vivo aquí. Espero que me entiendan. Como dicen por ahí, el que lo entendió, lo entendió. Bien, entonces lavar platos no me quita mi masculinidad. ¿Me entienden? Como que, en fin, bueno. Ok. Hay cosas que es necesario, por decirlo así, compensar. La mujer es la ayuda opuesta. Si ella es opuesta a mí, yo soy opuesto a ella. En el buen sentido de la palabra, ojo, no opuestos para... Si ella no puede hacer algo porque está enferma, convaleciente, de una vez yo tomo el testigo y yo me pongo si me tengo que poner delantal lo hago. Si yo estoy enfermo y a ella le toca hacer cosas que me tocan hacer a mí, hágale. Ella no pierde su feminidad por eso, ni yo mi masculinidad. Sí, hermano. Pues yo me refiero a eso de la Torá porque la Torá lo dice. O sea, la Torá habla de que nosotros tenemos un rol y somos uno. Cuando yo ya tengo mi esposa soy uno. Y al ser uno, o sea, a mí no me quita nada hacer lo que mi esposa está haciendo. Uy, qué bueno eso que usted está diciendo. Uy, me agrada muchísimo, qué bueno. Si no está, y lo mismo mi esposa, si yo estoy enfermo y ella tiene que sustentar el hogar, lo haría. Venga, se la pongo así entonces. Gracias por ese aporte excelente. O sea, uno es el que va a arreglar la casa, uno es el que va a conseguir el sustento, uno de los dos. Muy buena. No, así es. El matrimonio es uno. Exacto, no, excelente. Buena, excelente, muy bien. Bien, entonces, si hay que compensar, hagámosle, sin pena. Si hay alguien que cree que yo estoy perdiendo mi hombría por eso, el que está mal es él, no yo. Eso sí. Alguna vez también vi un par de fotografías. En la primera había un tremendo hombre musculoso, un cuerpazo pues así bien tonificado, levantando pesas y no sé qué. En la otra había un hombre bien musculoso también, bien, consintiendo un bebé. Decía debajo, adivine, ¿cómo es que decía? Adivine quién de los dos es más hombre. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? O sea, el tema es como por ejemplo cuando, no me acuerdo un presidente de qué país, Estados Unidos o lo que sea, pasó por un sitio donde había unos sembrados y los hombres que estaban trabajando echando pala y él se fue y ayudó en pleno sol y echando pala. ¿Por eso dejó de ser presidente? Sí, hermana. Gracias, More. Solamente quería agregar ahí una cosita. Bueno, quería comentar esto. Digamos que en la cultura, en muchas culturas, y digamos muchas culturas, está instalado mucho el machismo. ¿Qué pasa con el machismo? Normalmente el rol que el Eterno le ha dado a la mujer espiritualmente es que ella es muy sensible a la rúa y ella es la que rectifica al hombre. ¿Qué pasa cuando el machismo se impone ante eso? Pues la mujer pierde esa conexión también, o sea, se disminuye muchísimo. Por eso es importante, lo que usted dice, es tan importante que un hombre entienda que realmente
el complementarse con una mujer tiene que ser en todas las áreas. O sea, los dos se deben complementar, aunque son antagónicos, estamos de acuerdo. O sea, son totalmente diferentes. Excelente. Pero cuando he visto muchos hombres machistas que han apagado la rueda en la mujer, y tremendo, me ha conmovido tanto eso. Casi que las culpables del machismo son las mujeres. Sí, claro, sí, porque la mujer permite eso. Y no, pronto, no solo permite, sí, empuja. Lo empuja para que sea así. Así es. Pues porque de todas maneras dentro de ella puede haber algo, pero digamos en nuestro contexto, en los que creemos, en los que buscamos al Eterno, en los que buscamos su presencia y todo esto, es muy duro ver eso, una mujer que ha perdido esa conexión con la rueda y pues obviamente el hombre la pierde aún más. Es importante que miremos eso, que el hombre sea muy sensible, pero para que la mujer también pueda ser muy sensible. Así es. Eso lo quería decir. Muy bien. Y con eso que estás diciendo me diste pie para hablar de otra cosa y con eso terminamos. Hablando del famoso machismo, y eso tiene que ver con todo esto. Resulta que cuando la Torá dice, los escritos apostólicos de hecho, dicen que la mujer se someta al marido. ¡Ay, eso es machista! A ver, vamos por partes. El hombre definitivamente es la cabeza de la familia. No porque sea mejor ni porque sea superior. No, no hay tal. Es cuestión de roles. Porque el hombre tiene en su ADN, llamémoslo así, el deseo de proteger, de cuidar. Entonces, esa sumisión que dicen los escritos, ¿a qué se refiere? A ver, vamos a ir por partes. ¿A qué mujer no le gusta que la consientan, que la atiendan, que la lleven, que la suben, que la bajen, que le gasten, que la tengan como una reina? A la mujer que no le gusta eso es un hombre. Entonces, si el esposo cumple al menos medianamente con todo eso, ¿qué mujer no se va a someter a él? Pero someterse no es que yo le digo a todos, sí señor, no, eso no es someterse. Porque acuérdense que el ejemplo que a mí más me gusta es el de Sara, la esposa de Abraham, que ella estaba, casi que le obedecía en todo, pero cuando llegó el momento de decirle dos cositas, le dijo, usted tiene que sacar a Agar y al hijo, y era el primogénito de Abraham. Sara sacó su carácter y le dijo, usted lo tiene que sacar, y me imagino el alegato que tuvieron. Eso no está escrito, pero seguramente tuvieron. Es más, tanto fue así que el Eterno le tuvo que decir a Abraham, ¿sabe qué, hermanito? Diga, haga como dijo Sara. Una mujer de carácter. Y cuando vinieron los tres emisarios del Eterno, ella dijo, vaya y prepare no sé qué. Él no le estaba dando órdenes, sino lo que yo entiendo es, mi amor, tú lo haces mucho mejor que yo, tú sabes de eso, por favor ayúdame con esto, prepara esto. Y ella se fue, pero como por entre un tubo a hacer eso. Y un ejemplo para terminar de ahora sí, se relaciona con esto. Una mujer estaba casada con un hombre, era muy feliz, muy feliz. Ella se había casado anteriormente con otro, pero el esposo murió. Y resulta que ya después de muchos años de casada con este y todo, que era muy feliz, un día de estos se fue por ahí arriba, como lo llaman, ático, guardilla, como la llaman, y se fue, tenía tiempo, se quiso recordar cosas, y abrió un baúl de los recuerdos. Y había un papel del anterior esposo, y ella lo leyó y sonrió. ¿Qué decía en ese papel? En ese papel estaban las instrucciones del anterior esposo, a quien ella también amaba, de todas maneras se casó con él. Bueno, claro que ahora eso como que no es requisito, pero bueno. Se casó con él y en ese papel decía, los lunes tienes que lavar no sé qué, cocinar tal cosa, hacer una lista de labores en la casa. Y ella recordó que las hacía como de mala gana porque se las estaban imponiendo. Y ella dijo, qué interesante, ahora hago mucho más que eso
y este hombre no me lo está diciendo. O sea, ella estaba sometida a este hombre porque la trataba como debía tratarla, era una reina. Obviamente ella hacía las labores de la casa, veía por los hijos, salía a comprar cosas sin que nadie le estuviera diciendo. ¿Por qué? Había amor, porque el otro le estaba imponiendo, sí, lo amaba, pero machismo, este no. Entonces estaba sometida a él, porque ¿a qué mujer no le gusta estar sometida a un hombre que la trata como un caballero, que la bendice, que la lleva, otra vez la lleva, la trae, la sube, la baja, mejor dicho, no le está digamos, complaciendo en todo, sino que la trata como debe ser? Como le digo, la mujer que no le gusta eso es un hombre, señor. Ahorita me recuerdo a un libro que escribió el rabino Shalom Arush, que dice, que ahí dice la palabra que uno dice, amarás a tus enemigos. O sea, hace énfasis en el mismo hogar. Uno dice, amarás a tus enemigos. ¿Por qué? Porque uno ama a su esposa, no porque sea su enemiga, sino porque en ciertas perfecto, le entiendo. Es porque, digamos, en la vida del matrimonio o de la pareja, yo pienso que es las peleas que más ha tenido y que suman más es con el hogar. Eso iba a decir. Mire, con la persona que uno más pelea es con la esposa y los hijos. Y ahí es donde se convierte en la contraparte. Entonces ahí uno es como chistoso, ¿no? Sí. Y eso fue palabras... Entendido en los términos correctos. Mire, de hecho, uno dice, y entonces hay muchas esposas que pueden decir, pero es que usted conmigo pelea y con los demás no. Ah, pues sí. A mí me ha pasado alguna vez que hemos hablado fuerte, ella me habla fuerte, yo también. No me dejo, no mentiras. Entonces ella me dice eso, yo le digo, sí, eso es cierto, es rigurosamente cierto, pero es que yo con los demás no convivo, y yo quiero que tú seas la mejor y mis hijas sean las mejores, entonces me toca apretar las clavijas, y lo mismo ustedes conmigo. Yo tengo 3 mujeres, mi esposa y mis 2 hijas, y el sindicato, eso es más chévere. Entonces, claro, porque uno quiere que el otro sea mejor cada vez más. Eso es, no porque la trate mal, ni porque sea enemiga, ni no, pero perfecto, muy bueno, sí, hermano. More, es que leyendo la parashá de hoy me surgió pues una duda, y es con respecto, digamos, a las elecciones que se acercan ahorita. Y pues, digamos, está pues la candidata Claudia, ¿no? La Claudia López, y pues su inclinación sexual. Y pues sobre todo mi mamá fue la que me dijo como que no, o sea, a ella hay que descartarla de una por sus inclinaciones sexuales, porque pues no puede ser alguien que sea líder de una ciudad como Bogotá. Y yo le decía, pues ahí viene el juego de la doble moral, porque ¿cómo están los otros candidatos? Entonces, por ejemplo, viene el tema de Holman, que pues está también el caso del maltrato contra su mujer, y digamos los otros candidatos que también, pues hay muchas cosas de corrupción y de todo. Entonces pues me cuestionaba eso, que digamos a ella como digamos en su rol público la admiro, porque es alguien que de cierta forma ha luchado contra la corrupción, y pues dentro de todos los candidatos es la que me parece más idónea dentro de lo que yo pienso para ser alcaldesa de Bogotá, no sé, pero pues quería saber qué opinaba Alberto. Yo no voy a hablar de política aquí en este sitio porque pues no me parece bien. Sin embargo, por cuestión de conciencia es bueno que miremos, no voy a dar nombres obviamente, pero sí es bueno que miremos el trasfondo de cada persona, porque algunos pueden decir, bueno, fulano o fulana es el menos corrupto, pero es que a mí no me consta, o sea, yo tendría que ver el historial, en fin. Lo otro que hay, ustedes dense cuenta que las redes sociales para muchas cosas son lo peorcito que hay, porque fácilmente se puede denigrar de alguien. Hay un partido político que no tiene ningún problema en mentir y hablar mal de los demás y guerra y todo, no importa, porque las redes sociales así lo permiten. Pero nosotros debemos buscar en nuestra alma cuál es el que le conviene más a la sociedad, pero que su trasfondo sea, es que no se puede decir aquí candidatos perfectos porque no los hay en ningún país. Entonces es cuestión de conciencia, cada uno debe votar a conciencia.
para no referirme a fulano o fulana, es mejor para no generar suspicacias. Señor. Hay una pregunta o un aporte de España. Dice, Shabbat Shalom, hay dos temas que me parecen algo contradictorios en la parashá de esta semana. Número 1, no entrará en la congregación del Eterno Moabita hasta la 10ª generación. ¿Se refiere a los Leviim o a la congregación general? Porque si se refiere en general, David y Shlomo fueron escogidos y no habían pasado 10 generaciones. Segundo, en cuanto al primogénito, Salomón también sucedió a David, dándole prioridad antes que a sus hermanos mayores. Por favor, formular la pregunta. ¿El segundo es qué? El segundo dice, en cuanto al primogénito, Shlomo también sucedió a David, dándole prioridad antes que a sus hermanos mayores. Muy y bien. aquí hay otros aportes, dice, el Mashiach vino para redimirnos de la muerte eterna, pero todas las acciones tienen consecuencias para bien o para mal. La Torá es la que nos marca los límites para evitar ser juzgados. Meisha pregunta, ¿qué pecado grave cometió Yeshua HaMashiach? ¿Ah, ya la respondieron? Ok. Sí. Bien, vamos a tratar de responder muy brevemente para que no irnos en tanto tiempo. Bueno, que no entre Moabita, sí, efectivamente David, pero es que el asunto es que la genealogía se debía ver por el hombre, no por la mujer. Por ese lado, perfecto. Ahora, el problema es con Ruth, que es moabita, era moabita. Entonces aquí debemos decir algo interesante, y es que pues la escritura no se contradice. Recordémonos que el Eterno estableció que en la época cercana a Shavuot se dejara a propósito espigas para que la cogieran las viudas, los huérfanos, el extranjero, etc. Eso fue lo que hizo Ruth. De hecho, Boaz se casó con Ruth. Entonces, ¿cómo aplica eso? De acuerdo con muchos sabios también, esa posible contradicción se resuelve entendiendo que eso era para los hombres, para los varones. Porque si fuera para cualquiera, entonces Ruth no tendría derecho a entrar. Y además, Ruth fue antepasada de toda la dinastía de los reyes de Israel. ¿Cuál es el asunto aquí entonces? Que uno dice, bueno, ¿y por qué las mujeres y no los hombres? Así como, por ejemplo, había momentos en que el Eterno ordenaba extirpar a todo un pueblo, pero podían quedar las mujeres vírgenes. Eso lo podemos explicar con Ruth. ¿Cuál es el asunto? Las mujeres no iban a la guerra, uno. Segundo, los hombres cuando iban a la guerra, eso lo acabamos de ver en esta parashá, se podía enamorar o sentir algo físico o qué sé yo, con una mujer muy bonita de los otros pueblos. Las mujeres no tenían ese problema porque se quedaban en su hogar haciendo sus labores. ¿Eso qué significa? Que las mujeres en realidad estaban menos propensas, ventaja de las mujeres, menos propensas a contaminarse con la idolatría de los demás pueblos. Por lo tanto, ellas en cierta forma, en cierta forma estaban como exentas. Más exentas las que estaban vírgenes porque no habían conocido varón de ningún pueblo, o sea que eran, por decirlo así, como inocentes. Ese es el tema. Por eso Ruth es exaltada incluso. Ese es el asunto. Si nosotros viéramos sobre los hombres, entonces el hecho de que David haya entrado, eso se explica es porque la genealogía tiene que ver es con los varones, como siempre debió ser. No recuerdo la otra pregunta, hermano. La otra pregunta de Shlomo fue, ¿cómo es el asunto? La segunda parte de la pregunta, en cuanto al primogénito, Shlomo también sucedió a David, dándole prioridad antes que a sus hermanos mayores. ¿Y David era qué? David era el más chiquitico y el Eterno mismo le dijo al profeta Shmuel, escoja ese es.
Entonces el Eterno ahí, ¿cómo es la cosa? Pues porque me imagino que debe haber un primogénito físico y un primogénito espiritual. No, pero eso es lo de menos. El Eterno escoge a quien Él... Se le dé la voluntad. La regalada, exactamente. Mis hermanos, muchas gracias por la atención, por su confianza, por esta charla que creo que es, o espero mejor que haya sido productiva. Muchas bendiciones para todos. Shabbat Shalom. Muchas gracias a los hermanos que están en línea. Les agradezco mucho estar conectados. Nos vemos a las 2:30 para la clase de hebreo. Bendiciones, que tengan Betí y Gabón.